son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la temática de la narrativa, de la literatura. Y por supuesto hoy tenemos, y yo valoro mucho a los escritores que son poetas, no demerito a los que no lo sean, déjenme aclarar. Pero sí, yo creo que el escritor que es poeta, cuando hace la introspección de sus temas, lo hace con una profundidad metafórica única. Y nada, en el día de hoy tenemos un escritor poeta, y es un hombre que acaba de escribir una obra que creo que es interesante y que creo que vale la pena leer. Me refiero a Joaquín Gálvez. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, Alberto, muchas gracias por la invitación. Sí, es un placer, yo diría un privilegio tenerte, ¿no? Por supuesto, lo repito, no demerito a los escritores que no sean poetas, pero Joaquín es poeta. Y el poeta, yo que conocía, tuve ese altísimo privilegio de conocer a Borges, le doy a los poetas una categoría. Un estatus quizás un poco más elevado. Una categoría de profundidad. De profundidad, más ¿no? que de elevación. De visión de la vida, ¿no? De cómo ve la realidad. El poeta, como tiene que mirarlo todo a través de la metáfora, y le da mucho más profundidad y amplitud a su análisis. Y Joaquín acaba de escribir un libro, amigos de Cuba y su historia, además de que podríamos hacer otro programa con su poesía. Pero yo quiero detenerme en el libro, porque el libro además tiene un título muy sugerente, Cuídate Cuba, de tu propia Cuba. ¿Es así, Joaquín? Sí, es un libro sugerente y precisamente parte de un verso de César Vallejo de España, parte de mí este cáliz. Claro. Donde la frase es Cuídate España, tu propia España, que lo escribió Vallejo durante la Guerra Civil Española. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes poetas latinoamericanos, por supuesto. César Vallejo. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, yo parto de ese título para plantear la problemática cubana y advertir, ¿no? Y tener un toque de alerta, ¿no? Sobre la situación cubana. Claro, el libro yo creo que no solamente es un toque de alerta, yo creo que es un análisis muy introspectivo tuyo. Exacto. Y que se acerca bastante a la realidad. Pero bueno, el que tienes que hablar del libro eres tú. Sí, o sea, ¿por qué escribes el libro con ese título? ¿Por qué ese título? Sería el título, como te dije, creo que diste una buena respuesta. Tú sabes, es un libro sobre la problemática cubana, pero más bien enfocado en el aspecto cultural, ¿no? Digamos, la historia cultural cubana de los últimos años, a partir del 59. Y entonces hay un enfoque en ciertos momentos históricos, como la generación de los 60 en Cuba, ¿no? La generación que nació al compás de la contracultura en Estados Unidos, y también el movimiento de la Nueva Trova, que es un movimiento también que surge a principios del triunfo de la Revolución. Claro. Y entonces el libro es un compendio de artículos, de comentarios sobre cultura, política y sociedad. Y entonces el enfoque sobre todo es cultural, ¿no? Hay un enfoque cultural, pero también imbricado con la política. Claro. Ahora hay una cosa interesante. Inclusive acaba de morir en el exilio un hombre que dedicó su vida a Cuba y después a la cultura cubana, y me refiero a Juan Manuel Salvat. Sí. Salvat era un hombre que estaba siempre, desde muy joven, mucho antes de morir, profundamente angustiado por la transculturación cubana del exilio, o sea, que se perdiera la cultura cubana, y de ahí su obra, su obra editora en el exilio, ¿no? ¿Tú tienes esa preocupación porque se pierda por la fuerza de la cultura norteamericana, que se pueda debilitar? Bueno, yo creo que en el exilio se ha fortalecido la cultura cubana, porque yo creo que el exilio ha rescatado muchos aspectos, ¿no? De la cultura cubana que se han perdido en la isla. Claro. Entonces yo creo que el exilio tiene una fuerza cultural muy grande en rescatar valores perdidos, y no me preocupa tanto ese aspecto. Me preocupa a él le preocupó inicialmente y después creó las ediciones universales. Exacto. Sí. Pero es un tema a conversar, ¿no? Exacto, yo sé. No, yo creo que precisamente editores como Salvat y otros en el exilio han contribuido a fortalecer, ¿no? ese aspecto cultural cubano,
Y yo creo que eso ha logrado tener una continuidad, ¿no? Pero tú ves salvada la cultura cubana del exilio. Yo coincido contigo. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros hemos logrado, es uno de los grandes logros del exilio cubano, de salvar la cultura fuera del territorio insular. Porque desgraciadamente en el territorio insular se ha perdido debido a que es un sistema fracasado, un sistema donde el cubano ha perdido digamos, su esencia como cubano. Y es una cultura de sobrevivencia, y los valores que se han perdido en Cuba se han podido mantener de alguna forma en el exilio y rescatarse, y también incluyendo el aspecto cultural, ¿no? Ya, sí, hablando de la literatura, del arte. Algo más. Yo creo que con el colapso que hemos tenido en Cuba, que es un colapso integral, claro, en todas las áreas de la vida, Cuba está colapsada. Exacto. Y yo pienso que donde sí se ha perdido la cultura cubana, lamentablemente es en la isla. Es en la isla, precisamente. Hay un amigo decía que en Cuba, en el exilio, en Miami, está más Cuba que en Cuba, precisamente porque hemos preservado la cultura, no solamente ya desde el punto de vista, digamos, del arte, ¿no? O la literatura, sino también de nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, claro, que es algo que se ha ido desgraciadamente perdiendo en la isla debido al fracaso político y a una cultura de sobrevivencia que ha creado el régimen cubano. Entonces eso es uno de los grandes logros, algo que yo lo nombro en el libro, que se llama daño antropológico. Sí. Ese daño antropológico no solamente es la pérdida de la esencia de la cubanidad nuestra, sino también de valores nuestros, ¿no? Que existían aún con la República y que con el tiempo, desgraciadamente, se han ido perdiendo. Y tú mencionaste algo que es interesante, ¿no? La trova. Sí. La trova es un movimiento espontáneo, sí, de la cultura cubana inicial en la etapa de la Revolución, y al final la trova ha salido. Sí. Al final la trova no quedó en Cuba. No quedó en Cuba. Bueno, aquí tenemos en el exilio a uno de nuestros grandes, que es May Porcel. Claro. Y May está aquí y ha hecho una obra fuera también de Cuba. Mike y otros. Y otros trovadores también, que Donato Poveda, Amaury Gutiérrez, han tenido que irse de Cuba y venir aquí a hacer Si queda algo de esa trova, sí, está aquí. Sí, está en Miami. Yo creo que sí, que incluso hasta eso, que es un, digamos, que fue algo creado por el régimen para servirle de bandera propagandística, ha llegado al exilio, y en el exilio se ha, digamos, reinventado, ¿no? Sí, yo no diría que se ha reinventado de una forma, digamos, diferente, ¿no? Claro. En el sentido de que dejó de ser un arma del gobierno para incluso ser un arma de la verdadera Cuba, ¿no? Claro, porque además dijiste algo que yo no estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo no creo que el régimen creó la trova. O sea, la trova es un movimiento espontáneo de una juventud que ve la posibilidad de un renacer en Cuba. Sí. Y de ahí sale la trova. La trova es muy optimista, muy romántica. Sí, eran jóvenes creadores, pero del que se aprovechó el sistema cubano. Sí. Se aprovechó ahí lo quiso hacer suyo. Lo hizo suyo, se lo apropió para usarlo después. Claro. Como hizo ahí de Santa María, que agrupó a muchos, a ellos, como a Silvio y a Pablo, en Casa de las Américas. Y después, bueno, se creó el Grupo Experimental Sonora del ICAI, y ya sabemos todo lo que vino después. No, además sabemos cómo terminó Aide. Y cómo, exactamente. Sí, eso fue lo que quise decir, ¿no? Sí, fue un gran grupo, eran jóvenes, incluso ya sabemos que Silvio tenía su influencia de Bob Dylan, pero bueno, dejó de ser el Bob Dylan cubano para convertirse después en No, y el propio Milanés, que es uno de los grandes exponentes de la trova, murió separado de... Exactamente, al final, por lo menos se distanció, ¿no? del régimen. Claro. Ahora, ¿qué piensas tú que con lo que está ocurriendo en Cuba? O sea, todas las instituciones se están como muriendo, o sea, hay un colapso integral en Cuba. ¿Qué posibilidades tiene un régimen sin cultura, sin iniciativa, sin metáfora? Claro. El régimen de Cuba no tiene ya cultura, ni tiene poesía, ni tiene metáfora. ¿Qué posibilidades le quedan a Cuba de sobrevivir? Te pregunto. Me refiero a la Cuba de Raúl Castro, de Fidel Castro. Bueno, realmente yo no le veo ninguna. Como nación, como un país que pueda preservar su tradición, ninguna. Lo que va a haber es una desintegración que va a continuar. Y eso forma parte del daño antropológico que ha creado el régimen castrista. Sí, pero eso tiene que tener, Joaquín, en algún momento, o sea, esa dinámica o esa dialéctica
para ser más filosófico, sí, tiene que tener un punto final. O debe tener un punto final. Ese es el problema, que no se vislumbra ningún final por el momento. Desearíamos que ese final, por supuesto, llega en algún momento, ¿no? Que sean las mismas gente que están en Cuba, los que puedan posibilitarlo, pero ya sabemos que el régimen es muy efectivo en socavar todo foco de disidencia. Y precisamente en el libro yo también menciono eso, ¿no? Como el régimen, cuando surge un movimiento disidente cultural como el San Isidro, por ejemplo, lo hacen así, lo encarcelan o lo obligan a salir para el exilio porque no quieren focos de disidencia en Cuba. Entonces, exactamente, quieren hacer prevalecer por la cultura oficial y es, por supuesto, el arma que tienen para mantenerse en el poder, ¿no? Claro. Sin embargo, la cultura oficial en Cuba es una ficción. No existe cultura oficial. O sea, ¿qué les queda a ellos como cultura? Me refiero al régimen opresor de Cuba. Bueno, cuando hablo de cultura oficial hablo del entramado cultural que ellos han creado, como la UNIAT, la Brigada de Hermanos Said, todo ese tipo de instituciones que ellos han hecho y lo usan, ¿no?, a su favor, ¿no? Sí, claro. Y tienen a los escritores de alguna forma chantajeados y lo usan para firmar actas de condenas, y en contra de los disidentes, en contra incluso del mismo pueblo que protesta. No, esto mismo que pasó el 11 de julio al 21. Golpear a San Isidro, que es un grupo exacto, que le tiene mucho miedo a San Isidro. Sí, claro, por supuesto. Bueno, a San Isidro y a todo tipo de grupo disidente que se ha creado. Claro, claro. Ya vimos lo que pasó en la primavera del 2003 con varios periodistas independientes. Es decir, que la cultura independiente que se ha ido creando en Cuba ha sido desgraciadamente exterminada, ¿no?, por el régimen, porque sabe que eso pone en peligro, ¿no?, y en tela de juicio su poder, ¿no? ¿Qué puede explicar en tu introspección y en tu análisis personal, qué puede explicar que un país como Cuba, un país alegre, un país, yo nunca he simpatizado con el que tú la mencionas en tu libro, con la frase de que Cuba era un país de choteo, pero bueno, eso es un problema puntual, es un problema de análisis puntual. ¿Qué puede explicar que un país como Cuba, con tanto poder cultural, con tanta iniciativa, con tanta alegría, pueda haber caído en este fenómeno de un comunismo que la ha destruido completamente? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque hay que indagar, ¿no?, la historia de Cuba y las circunstancias en que sucedió, ¿no? Pero desgraciadamente quizás faltó la madurez política por parte del pueblo cubano para ser embelesado por un personaje como Fidel Castro, que ya sabemos quién es Fidel Castro, pero un gran manipulador, un gran maquiavélico, y supo, ¿no?, aprovecharse de esa inmadurez del cubano, ¿no?, para poder lograr ese nivel de popularidad y de aglutinar a un pueblo en torno suyo y hacer todo lo que hizo, ¿no? Sí. Y bueno, desgraciadamente tuvimos que aprender a base de golpes, no a base de un conocimiento, que nos diera, ¿no?, una... Yo te decía antes, te comentaba antes del programa que establecimos un diálogo muy fraterno, que los cubanos que le dijeron a Fidel, esta es tu casa, son los que hundieron a Cuba. Sí, claro, porque Fidel se creó de verdad que Cuba era su casa. Es que realmente endiosamos a Fidel, nos faltó esa madurez que debe haber en la democracia, que es la duda, el escepticismo, ¿no?, de dudar. Bueno, vamos a ver quién es esta persona, ¿no? Claro. Entonces Fidel le abrimos los brazos, dimos por sentado que todo iba a estar bien, y entonces se aprovechó de esa debilidad nuestra, digamos, ¿no? Para poder entonces hacer lo que hizo. Que fue una debilidad romántica, ¿no? Muy romántica, claro. Esta es tu casa, nada más que se hace con los grandes amigos. Exactamente. Y Fidel lo que era... Y la familia. Y Fidel venía de una universidad y la gente lo conocía más bien como un asesino. Exacto. O sea, no como otra cosa, y lo digo con el mayor respeto a los que puedan sentirse fidelistas, ¿no? Exacto. Pero Fidel en la universidad estuvo vinculado con varios crímenes universitarios. Bueno, yo creo que tú representas, igual que muchos de tu generación, sobre todo universitarios del directorio, esos pocos cubanos que conocían realmente quién era Fidel Castro. Y fueron precisamente los que se enfrentaron, no así el pueblo cubano, que el pueblo cubano le abrió, como tú dices, le abrió los brazos. De Cuba y su historia, hemos llegado a la mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde, siempre hay alguien que sintoniza tarde, en la vida también. Pero bueno, en el programa, hoy estamos con un poeta, escritor, que yo le tengo mucho aprecio, Joaquín Gálvez, que acaba de escribir un libro que yo, por supuesto, les recomiendo a todos que lo
lo pongan en sus manos, también lo pueden leer en tableta. Y me refiero a Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, de Joaquín Gálvez. Para los que han sintonizado tarde, Joaquín, hazle una explicación del libro, como hiciste al principio del programa. Sí, el libro es un compendio de artículos sobre cultura, política y sociedad que hablan de diferentes aspectos de la cultura cubana. Toca el aspecto de la generación que surge con la revolución, que coincide con la contracultura norteamericana, el movimiento de la nueva trova, y después se adentra también en la parte de la cultura como tal, ¿no? En organizaciones como la UNIAT, por ejemplo, el estatismo cultural, que es algo que yo toco mucho en el libro, y la fatiga política de mi generación, ¿no? Porque nuestra generación ha sido afectada precisamente por el daño antropológico, que eso ha creado una fatiga política en muchos jóvenes cubanos, y se ha caído un grado de Pero qué interesante eso que tú acabas de decir. Sí. Porque esa fatiga política, que además es existencial, que han creado ellos, me refiero a los propios comunistas castristas, a los que más daño le hacen es a ellos. Sí, los más dañados son ellos. Sí. Si te pones a ver. Bueno, sí, lo que pasa es que también ellos han creado un modus vivendi, que es el modus vivendi de la doble moral. Tú sabes, de personas que aparentan están a favor, pero no están a favor, están en contra. Claro. Y entonces se crea un ser digamos, pasivo, que no se enfrenta, ¿no? Que simula, crea un modo de vida de simulación para poder sobrevivir, pero que no está a favor, pero tampoco se enfrenta directamente con el régimen. Bueno, porque también enfrentarse al régimen... Bueno, porque sabemos, exacto, sabemos tiene un precio, tiene un alto precio. Sabemos lo que conlleva eso, y ellos han dado lecciones contundentes, ¿no?, al respecto. Pero sí, eso ha sido también uno de los grandes daños, y también hay una intelectualidad que se ha acostumbrado, sin apoyar el régimen, a estar dentro de esas instituciones, y eso le ha favorecido al régimen, porque esos escritores han firmado cartas de condenas, han hablado públicamente en contra del exilio, en contra de los mismos disidentes. Claro. Pero tú piensas que al régimen le quedan elementos para subsistir cómodamente o no. Bueno, le queda sobre complicado todo, el comentario. Bueno, es muy difícil, pero es el método de la represión el que le queda. Ellos solamente tienen a su favor la gran maquinaria represiva que han creado durante muchos años, y en base a eso y a la intimidación, ¿no?, a tener al pueblo en un estado de terror, así como han podido sobrevivir. Es la única forma. Sí. Y lo demás es una mafia estatal económica, que es la que logra mantenerse en el poder. Que son los militares. Que son los militares, y son los únicos que le importa realmente, no le importa más nada que ellos. Claro, hay una cosa interesante en este análisis que estamos tú y yo comentando aquí en Cuba y su historia, ¿no? Efectivamente, ellos han creado un mecanismo, pero es un mecanismo, yo diría, salvaje. Sí, claro. Digo salvaje. Por supuesto, además, un capitalismo de Estado que verdaderamente es el capitalismo salvaje. Porque además tiene una maldad intrínseca tremenda, porque además no tiene diferenciación ni con mujeres, ni con menores de edad, ni con ancianos. O sea, ellos acaban de soltar a Félix Navarro, que es un anciano, que es un hombre de una dignidad tremenda. Le importa un bledo si tú tienes 70 años, si tú tienes 11, por supuesto, o si tú eres mujer. Exacto. Porque la maldad y la agresividad del régimen cubano contra la mujer cubana es único en la historia. Ya vimos en las manifestaciones del 11 de julio, muchos de los jóvenes que están ahí, que fueron incluso adolescentes, sufrieron condenas incluso de 15, 20 años. Sí. No hay ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de... Y aparte, como no hay ley que los proteja, realmente el Estado es el que impone la ley. Sí. Pero eso, por una parte, les da una garantía operativa. Sí. O sea, porque la gente obviamente les coge miedo a que lo torturen y lo meten en una prisión. Claro. Pero por otra parte, eso mata. O sea, mata en el régimen toda posibilidad de creatividad y crecimiento. O sea, tiene un contrafactor. Bueno, es que uno se pregunta cuál es el fin de todo eso. Y realmente ese es un país a la deriva. Y el único propósito que se ve es preservar el poder. Y se preserva el poder a toda costa, no en función del bienestar de una nación, sino en función de un poder, que es el poder del Estado y de la mafia estatal que se ha apoderado de Cuba.
Pero es muy interesante el comentario tuyo, Sí. porque estamos hablando, amigos de Cuba y su historia, de un poder colapsado. En Cuba los apagones son de 10 y 15 horas. Exacto. Cuando vas al mercado no hay leche, no hay pan. El otro día vi un análisis de que han dejado de producir la vianda. Claro. El boniato y la malanga, que son dos viandas muy vitamínicas. Fundamentales. Fundamentales. Pero además han dejado de producir azúcar. Claro. Perdieron el convenio comercial. Un país azucarero como Cuba, increíble. Un país azucarero, que eso pasa en Cuba. Como decía Celia Cruz, Exacto. azúcar. Azúcar. Yo creo que una canción como la de Celia no se puede cantar, no se puede crear una canción a favor del azúcar. Tú sabes que cuando tú analizas la tragedia cultural de Cuba, una de las expresiones más tristes es que Celia se dio cuenta quiénes eran ellos y se fue de Cuba. Sí, Celia. Y vino a cantarle al mundo y dejó a Cuba. Y Cuba, obviamente, la censuró. Bueno, yo que vivía en Cuba hasta los 24 años, el nombre de Celia sonaba como algo lejano y sabíamos que era una figura grande. Pero no la conocí. No la conocíamos. Realmente vi el primer video de Celia cuando llego aquí a Estados Unidos, porque nunca había visto un video de Celia Cruz. Pero sí oíamos hablar de Celia como una gran figura cubana de la música, pero en Cuba está totalmente censurada, por supuesto. Bueno, esa es la pobreza cultural que tiene el proceso cubano. Claro. O sea, el proceso cubano, además de que es pobre en todos los ámbitos de la vida nacional, es pobre humanamente, son pobres estructuralmente, son pobres moralmente. Es una pobreza, yo diría, única. Sí, es una pobreza integral. Es integral. Porque incluye no solamente el aspecto material, sino también el aspecto espiritual. Y es lo más triste, que ha empobrecido espiritualmente el cubano. Eso quizás lo más doloroso de esa pobreza. Tú que tienes el análisis poético vivo por la poesía, por la metáfora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar en Cuba cuando se sigan apagando aún más todos estos focos? Porque los represores se van. Claro. Biológicamente la generación de los represores se va ahora con Raúl Castro. No quiere decir que Díaz-Canel y compañía y Marrero no sean represores también. Sí. Pero son diferentes, no tienen la raíz biológica de los primerizos, ¿no? ¿Eso puede ser algún factor? Bueno, puede serlo, porque no tienen la capacidad, digamos, la inteligencia, a lo mejor, o el poder de convocatoria que tenían los históricos. O la mística. O la mística que viene de la Sierra Maestra, pero no se sabe. El problema es que ellos han heredado también un entramado represivo muy fuerte, y a través de eso ellos mantienen el poder. Habría que ver qué nivel de lealtad ellos heredan, ¿no? Después que desaparezca Raúl, Ramiro, Machado Ventura. Sí. Sí, es todo un misterio. Es un misterio, un interrogante. Es realmente un interrogante, no se sabe. Pero bueno, yo creo que el poder de liderazgo, como tú dices, va a desaparecer enormemente con la desaparición de Raúl y otros históricos. Sí, que se deben ir en los próximos 2 o 3 años. Sí, por la biología, ¿no? La ley biológica le va a pasar la cuenta. Sí. ¿Y tienes en mente seguir escribiendo? Sí, por supuesto, claro, es lo que hago, ¿no? ¿Por dónde vienen tus inquietudes próximas? Dice, ¿te refieres desde que empecé? ¿Estás trabajando alguna obra? Bueno, tengo un libro de ensayos más bien ya de cultura, de reseñas de arte y literatura, que estoy trabajando, lo estoy puliendo en estos momentos, y a ver si a lo mejor para el año que viene lo publico. Ah, sí. Reseñas de literatura, mayormente de poesía, también de cine, y algunos ensayos, tengo 2 ensayos de Martí. Sobre Martí. Sobre Martí, sí. Mira que hemos escrito de Martí. Bastante, sí. Bueno, aquí yo en estos ensayos trato de dar una opinión, un criterio personal mío sobre Martí. Sí, sin embargo, hay quienes, por ejemplo, Emilio Sánchez, el periodista y con un doctorado en periodismo, piensa que hemos olvidado a Martí, que nunca hemos conocido al Martí verdadero. Y yo coincido con él. Quizás hace falta conocerlo más, sobre todo porque Martí ha sido también manipulado por el régimen cubano. Sí. Entonces, tenemos un Martí que que es un Martí que a veces no es el Martí que es verdadero, ¿no? El que se estudia en su biografía, como la de Mañach,
sino es un Martí que ha quedado en el mito popular, digamos. Sí. Y también en la propaganda del régimen, que es la más, digamos, la más peligrosa de todas. Es un Martí muy dañado, muy dañado porque ha sido manipulado por el régimen, y entonces se ha creado también cierta aversión por parte de muchos jóvenes hacia Martí debido al vínculo que ellos hacen con el régimen cubano. Pero obviamente hay un trabajo que hacer, no solamente con Martí, hay un trabajo que hacer con Varela. Hay toda una serie de pensadores cubanos que en cierto sentido son la peor referencia que pueda tener la Revolución Cubana, porque ninguno tuvo en sus análisis tuvo la menor posibilidad de acercarse al desastre que es el comunismo cubano, ninguno. Exactamente. Si analizas a Varela, a Martí, en fin, todos los grandes pensadores, el propio Mañach, todos están a 1000 millas de distancia de ese fenómeno anticultura y antivida que se llama la Revolución Comunista Cubana. Exactamente, exacto. Joaquín, nos quedan 3 minutos de programa y por supuesto me gustaría que hablaras de tu libro, dónde conseguir tu libro, cómo podemos, ¿no?, los amigos televidentes, pues acercarse a Cuídate Cuba de tu propia Cuba, que es un título muy sugerente. Sí, bueno, Alberto, el libro está en Amazon. Si vas a Amazon y pones Cuídate Cuba de tu propia Cuba, ahí pueden adquirir el libro. Y bueno, cualquier persona que se pueda comunicar conmigo por las redes sociales, me puede también mandar un mensaje, yo le puedo dar cualquier tipo de información. Sí. ¿Y tu próxima obra ya tiene título todavía? Bueno, sí, posiblemente se llame Para habitar otra isla. Está bien. Para habitar otra isla. Es posiblemente el libro que te hablé sobre cultura, sobre arte y literatura. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente hemos llegado al final de este conversatorio. Me gusta que los programas de Cuba y su historia sean más bien coloquiales y no en entrevistas finalistas. Y entonces en este coloquio con Joaquín hemos hablado mucho de Cuba, de la cultura, de la maldad de un régimen que no ha tenido la honradez de respetar las virtudes humanas, lamentablemente, y se dice con mucho dolor, porque eso es lo que provoca el derrumbe cubano. O sea, el derrumbe que en Cuba no solamente no se produce material, en Cuba no se produce vida. O sea, hay un colapso de la vida cubana prácticamente por las ideas del comunismo, que además son ideas traídas del extranjero, traídas importadas y actualmente completamente obsoletas. Bueno, pues nada, le damos muchas gracias a Joaquín Galvez. Esperamos con ansiedad su próximo libro. Estamos tratando de traer a Cuba su historia a Iván Acosta, que hizo un libro muy interesante, parecido al de Joaquín, por supuesto, con la personalidad de Iván Acosta, fuente... es un título muy peculiar, no me acuerdo el título ahora. Sí, Fuente Campa, es un libro, yo lo leí, me parece que es un libro que lo queremos analizar en Cuba su historia, y te agradecemos mucho, Joaquín. No, muchas gracias a ti, Alberto, por la invitación. Ha sido un placer. Con nosotros, y espero que podamos más adelante hacer algo con tu poesía. Yo soy un gran amante de la poesía. Con mucho gusto. Gracias por tu presencia en Cuba y su historia, y amigos, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.